Muy buenos días, hermanos, que el Señor los bendiga. Qué bonito es tener la oportunidad de reconocer a Dios y sus bendiciones y saber que Él ocupa un lugar muy importante en nuestra vida. El estudio de Josué que hacemos es un estudio que nos hace meditar de las elecciones que hacemos todos como personas. Cada uno de nosotros tenemos algo que ocupa un lugar importante en nuestra vida. Y la pregunta que vamos a hacer en esta mañana es, ¿cuál es la elección que cada uno de nosotros hacemos? ¿Quién ocupa el primer lugar en nuestro corazón, en nuestra vida? ¿Quién le quita a uno el apetito? ¿Quién le quita a uno el sueño? ¿Quién le da a uno la preocupación? ¿Quién es que nos ayuda o nos mantiene en el camino correcto? Y en estos días de comidas saludables, hay muchas sugerencias. Desde que llegué aquí a Mount Pleasant, mucha gente me ha hablado acerca de cómo yo debo comer, cómo yo debo limpiar mi casa, qué tipo de artículos debo usar para la alimentación en mi casa, y me ha hecho pensar mucho acerca de esto. Sinceramente, desde que llegué a Mount Pleasant, me convertí en miembro de una compañía que le llamaban Melaluca, y cada mes yo tenía que gastar $54 para estar en el club, porque tenían artículos muy buenos. Después hubieron otras cosas que me dijeron, y yo he sido una de esas personas que no soy muy creyente. Recuerdo una ocasión algunos hermanos me dijeron, inclusive una noche que estaba haciendo evangelismo, llegó un individuo a hacerme un plan. Digo, bueno, vamos a escuchar lo que este plan decía, ¿no? Que te vas a hacer rico si te unes a este club y haces una página de web, y tus familiares y tus amigos, inclusive los miembros de la iglesia. Ahí dije, espera un momentito, no meta a la iglesia en estas cosas. Y esto es algo muy importante. O sea, a veces pensamos o nos animamos tanto por algo y nos preguntamos, ¿verdaderamente tiene esto el impacto importante en nuestra vida? Y pensaba, lo que ha sucedido, hay una razón por la cual estas cosas están correctas. Esta semana me di cuenta del ataque al corazón a una persona de 23 años, cáncer a los 25 años, niños con diabetes. Esto es algo ya que es noticia, y cada vez más personas y más personas jóvenes están adquiriendo el cáncer. Entonces, hay una razón, yo entiendo, hay una razón real para la preocupación. Entonces, hay un aumento alarmante. Yo me puse a pensar en esto, me fui a las estadísticas, porque me gusta ir y averiguar. Actualmente, el aumento de las enfermedades del cuerpo, del corazón y del cáncer es más grande. La Sociedad Americana del Cáncer nos dice que en el año 2015 habrán más de 1.650.000 nuevos casos de cáncer en los Estados Unidos. La mayoría, el 12% de estos van a ser el cáncer de mama, o sea, de las mujeres. Y esto es algo alarmante. En el estado de Texas hay 113.630 nuevos casos cada año. Muchos de los que padecen esta enfermedad antes se sufrían en etapa avanzada. Entonces, yo quisiera hablar sobre esto. Es obvio que las decisiones saludables afectan a una vida y la hacen más saludable. Es obvio que si yo utilizo la alimentación adecuada, voy a tener un cuerpo más saludable. Es obvio que si voy a utilizar utensilios que no emanen plomo u otras cosas, mi vida va a ser más saludable. Y es obvio que si yo voy a estar poniendo nutrientes a mi cuerpo que me ayuden a digerir la comida, a procesar lo que pongo en mi cuerpo, voy a ser más saludable. Es obvio que si yo elijo artículos de limpieza que no contengan químicos, mi vida va a ser más saludable.
Y quiero que quede claro, no estoy en contra de ninguno de ellos. Más bien creo que es una buena idea, si es que su presupuesto lo puede mantener. Pero yo quisiera desviarlos de este punto natural, normal, del cuerpo al espiritual. Y quisiera que se vayan conmigo a Josué capítulo 24. Allí en Josué 24, en el versículo 17, nos dice algo importante que debemos recordar. 24, versículo 17 dice, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado, y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. ¿Por qué será que aquí el líder del pueblo de Israel decide recordarle al pueblo lo que Dios había hecho? Bueno, el reto más grande de la cristiandad y el reto personal que a veces tenemos nosotros es que a veces nos olvidamos de las maravillas de Dios. A veces tendemos a tomar por alto, a pasar por alto lo que Dios ha hecho por nosotros. Al olvidarnos de esto, entonces tendemos a caer de nuevo en esclavitud. Tendemos a pensar que nuestra libertad es nuestra y andamos de una manera desordenada y no nos dejamos guiar por Dios. Dios había hecho algo muy grande. Josué le está diciendo, no se olviden que una vez fueron esclavos en Egipto. No se olviden que una vez ustedes vagaron por el desierto y Dios los guió y los sacó del desierto. No se olviden que Dios le ha dado ahora a ustedes la oportunidad de la tierra prometida como Él le había dicho a sus padres, y ahora no es tiempo para que ustedes se olviden de Dios. Tenemos nosotros entonces que una salida, hubo un salir de esta esclavitud. Dios los había sacado según el versículo 17, y ahora Dios nuevamente les dice, y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos. El verso dice, y al amorreo que habitaba en la tierra, nosotros pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Ahora, este problema que a veces ocurre a la gente de sentirse satisfechos, ese es algo que a veces nos viene a la mentalidad nuestra, y sentimos que estamos bien, nos sentimos satisfechos. En el verso 1 del capítulo 24, si usted va conmigo, dice ahí, reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquén y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Aquí tenemos el reto que les pone Josué a este pueblo. Dios, por medio de Josué, los llama para ser responsables. Tenemos nosotros que Josué tenía 110 años, se puede imaginar. Este varón ya prácticamente está dando su último mensaje. Y para resumir este mensaje, él hace que cuidemos de no olvidar las cosas que Dios ha hecho por nosotros. Ustedes tienen que decidir, es el reto que les da al pueblo de Israel. Ustedes tienen que escoger a Dios o a los dioses de esta tierra. Y mire lo que hace el argumento de Dios, que me gustaría leer con ustedes y mencionarlo, porque esto es algo muy importante. Nosotros debemos entender que si servimos a Dios de todo corazón, debemos tener presente toda la obra que Él hace por nosotros, como Él también con sus líderes tenía presente el esfuerzo que nosotros hacemos. Pero si se va al versículo 3 de Josué 24, nos dice, en el versículo 3 nos dice, y yo tomé a vuestro padre Abraham. Y nos dice algo muy importante. Yo fui, no fue Abraham.
Abraham respondió a mi llamado. Abraham hizo lo que yo le pedí que hiciera. Entonces vemos nosotros cómo él empieza la historia. Yo tomé a vuestro padre Abraham. Tenemos el versículo 4. A Isaac di a Jacob y Esaú. Oiga bien, a Isaac di estos dos, porque no había manera. Fíjese lo que dice el verso 5. Y yo envié a Moisés y a Aarón. Versículo 6. Dice, saqué a vuestros padres de Egipto. Versículo 7. Y cuando ellos clamaron a Jehová, él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios e hizo venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió. Dios lo hizo. Versículo 8. Yo os introduje en la tierra de los amorreos. ¿Verdad? Después tenemos nosotros, mas yo no quise escuchar a Balaam, y yo los entregué en vuestras manos, y envié delante de vosotros tábanos, y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. Dice el 14, ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Es bien interesante cómo este argumento es, porque tanto Josué como Dios hace el argumento. ¿Saben qué? Dios ha hecho esto. Todo lo que tienes es obra de Dios. ¿Cómo respondo yo? Y es la pregunta, cuando Dios me favorece. ¿Cuál es mi respuesta? Abraham supo que Dios lo había bendecido. ¿Y cómo respondió? Eligió un altar, adoró a Dios. Cuando Dios resolvía sus problemas, Abraham adoraba a Dios. Cuando Dios sanó sus heridas, él adoraba a Dios. Y todos los siervos de Dios, esa es la respuesta. Esa es nuestra respuesta. Adoramos a Dios cuando en la mañana respiramos el aire y estamos vivos. ¿Cuántos no tienen esta oportunidad? Cuando ponemos nuestro pie en nuestra casa y sabemos que hay aire acondicionado y que la refrigeradora no está lejos y podemos sacar alimento. ¿Cuántos de nosotros adoramos a Dios y agradecemos a Dios cuando nos montamos en nuestros carros y vamos camino al trabajo que me están esperando para darme el trabajo para yo poder ganar el dinero y poder tener las cosas que tengo? Simplemente el hecho de la vida misma es un poder de agradecimiento a Dios. Es la capacidad de poderle decir, Dios, tú eres bueno conmigo, me has dado salud hoy. Pero se nos olvida. Y esto fue lo que le sucedió al pueblo de Israel. Se les había olvidado que estuvieron presos y esclavos en Egipto. Se les olvidó que estaban con hambre y sed en el desierto. Y como ahora tenían la tierra prometida, empezaron a buscar otras cosas. Pusieron en su corazón a otras cosas. Mire, mucha gente está solamente en la cerca. Quiere tener un pie de un lado y quiere tener un pie del otro lado, esperando que les favorece mejor. Si el mundo, pues me voy con el mundo. Si Dios, me voy con Dios. Y aquí prácticamente el pueblo de Israel estaba así. Bueno, tenemos un Dios grande, lo hemos visto, lo hemos oído. Pues ahora que estamos en la tierra hay que tener plan B, ¿verdad? Si Dios falla, tenemos a las estatuillas y todo el mundo sabe. Bueno, en otras palabras, estamos bien seguros. Jehová Dios en público, en el tabernáculo, y los ídolos en nuestras casas. Eso era lo que hacían. Y esencialmente su decisión era afectada por su elección. Y esto es algo importante. El pueblo de Dios ignoraba que este tipo de pensamiento los destruía a ellos. Y Dios reconoce esto. Mucha gente muere porque les faltó conocimiento. Perdieron el conocimiento porque perdieron el recuerdo de lo que Dios había hecho por ellos. Otra de las cosas es porque la relación con Dios es algo personal, es algo de elección. No son las decisiones de los demás los que me van a salvar, sino mis propias
decisiones. Y Dios busca gente dispuesta, gente que está convencida, gente que tiene en mente darle a Dios lo mejor, gente que tiene en mente buscar a otros que están comprometidos. Juan 4:23 nos dice la siguiente manera: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, oiga bien, tales adoradores busca que le adoren. Entonces, mi elección afecta mi vida de adoración. En cuanto a la fe, esto va a tener influencia sobre los demás. Mira lo que dice Josué 24:15. Y si mal os parece servir a Jehová, escoged hoy. Oiga bien, ¿a quién sirváis? Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. La elección de Josué es personal. Es algo que estuvo en su corazón. Él no siguió la mayoría. Josué no esperó a ver qué dice la mayoría y vamos a irnos con lo que la mayoría dice. No, él personalmente, en cuanto a su relación con Dios, dijo: yo y mi casa. Y está hablando un padre de familia. Está hablando un hombre de Dios. Está tomando el liderazgo. A lo mejor le dijo: ¿sabe qué, familia? Vamos a ir a una reunión muy importante. Este anciano quiere decirle a ustedes que mi casa debe adorar a Jehová Dios. Así que vamos a ir allá. Ustedes van a escuchar, pero cuando yo me levante, ustedes están conmigo. Porque no importando lo que diga el pueblo, nosotros vamos a buscar a Jehová. Y esa es la decisión personal que cada uno de nosotros debemos tener. No dejarnos influenciar por el mundo ni por la mayoría, sino que personalmente yo en mi casa, con mi familia, decido adorar a Dios. No de palabras, sino de acción. No es algo que es una sorpresa a mi esposa, es una sorpresa a mis hijos. Mis hijos saben a quién yo adoro. Porque en las noches oro con ellos. Porque en las mañanas oramos juntos. Porque en los problemas saben que buscamos a Dios para que los resuelvan. Porque saben que nuestra fe está en Dios. Y cuando hay dificultad, Él es nuestro refugio. Él es nuestra salvación. Él es nuestra fortaleza. Él es el que provee. Y esta decisión debe ser una decisión no solamente de un día. Esto no fue algo que miraron ellos en Josué el día que él llamó al pueblo. Ellos sabían que desde que lo conocieron, desde que Josué fue su padre, su abuelo, su bisabuelo, su tatarabuelo, su abuelo, su tatarabuelo y bisabuelo, era un hombre de Dios que servía a Dios y elegía a Dios diariamente. Y esto es la consistencia que Dios anda buscando en cada uno de nosotros. Ahora, el pueblo responde. Versículo 19. Vemos nosotros que dicen algo interesante. Y esta es la respuesta. El versículo 19. Entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. En otras palabras, ellos dijeron: vamos a elegir por Jehová entonces. Si es así, vamos a elegir. Y él dice: ¿sabes qué? Tu decisión, si vas a decir yo voy a servir a Dios, yo voy a servir a Jehová, esto implica que ahora tú debes pensar más que servir a Dios es venir a la iglesia. Que servir a Dios es decir amén. Y hay mucha gente allá que aplaude, que hace y deshace, que danza y hace un montón de cosas, pero no sirven a Dios. Porque no conocen bien la Biblia. No tienen fe porque no conocen la Biblia. Pero nosotros hacemos lo parecido. A veces nos presentamos para escuchar, pero no para actuar. Nos sentamos para saludarnos, pero no para amarnos.
Y no podemos venir a la iglesia simplemente para ser vistos. Y esto es lo que hacía el pueblo de Israel. Ellos hacían todo. Iban allá al tabernáculo y cuando iban a sus casas, mira, a ver, sobaban aquella imagen. Adoraban aquella imagen. Sus hijos sabían lo que estaban haciendo. Él los hizo responsables. Si usted lee en el versículo 22. El versículo 22 dice así: Josué respondió al pueblo: vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron: testigos somos. Versículo 23, demandó acción, dice: quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros. ¿Han decidido? Vayan a casa. Quiten aquello que es obstáculo a su adoración a Dios e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Oiga bien, el problema era que los dioses estaban entre ellos. En otras palabras, en sus tiendas, guardados, escondidos. Sus propios hijos los miraban. Entonces dice: está bien, toman la decisión, pero la toman seria y ahora demandamos acción. Van y eliminan todo lo que hay en su casa. ¿Y qué está diciendo esto a nosotros? Que nosotros decimos: sí, yo quiero, yo opto por Dios. Entonces cambie. Abandone la actitud que es en contra de Dios. ¿Cuál es esa actitud, hermano? Cualquiera cosa que toma el primer lugar en su corazón es idolatría, porque usted ha reemplazado a Dios, a Jehová Dios, en su corazón. Porque el mandato de Dios es amarlo a Él primero sobre todas las cosas. Si el dinero ha reemplazado a Dios, usted es idólatra porque ha reemplazado a Dios en su corazón. Si su trabajo toma el primer lugar, usted ha reemplazado a Dios. Si una relación ha tomado el primer lugar en su corazón, usted es idólatra porque ha puesto esta relación antes que a Dios. Y la lista sigue. Cualquiera cosa que reemplace a Dios se vuelve nuestro ídolo, porque es la primera cosa en nuestro corazón. Entonces, necesitamos primeramente apartar aquello. Y segundo, mire lo que dice allí: inclinad vuestro corazón a Jehová. En otras palabras, ahora usted va para allá. Su dirección no es para acá, sino está inclinada hacia Dios. Su corazón pide, confía, se deja guiar, obedece a Dios. Ya su plan B se elimina. Se elimina ese plan B. Usted hará cambios en su vida por escoger a Dios. Y mire, esto es una cosa pública. No es algo que lo hacían allí nada más a la escondida, dice. Es una decisión que le hicieron pública. Pero cuando usted toma esta decisión, ¿qué va a proveer Dios a su vida? Lo primero es posesión. Dios le quiere dar bendición. Y esto es algo muy importante. Mira lo que dice el versículo 28. Y envió Josué al pueblo, cada uno a su posesión. La bendición de Dios que tiene programada Dios para su vida está pendiente de su obediencia a Él. Si usted le obedece, Dios lo va a bendecir. Y lo va a bendecir ricamente, porque Él es Dios de bendición. Ahora muchos van a decir: hermano, entonces usted está hablando de la predicación del Evangelio de la prosperidad. No, porque la prosperidad verdadera no es la física, sino la espiritual. Y es la que Dios promete. Y si Dios lo bendice físicamente, gloria a Dios por eso. Algunos de nosotros no somos bendecidos ricamente porque no aguantamos eso. Si Dios nos bendijera, ya no nos acordaríamos del Señor. Entonces, si es soltero, elija a Dios primero. Si es soltero, elija a Dios primero. Y Dios le va a elegir su compañera y va a ser bendecido. Y si usted tiene duda al respecto, yo quiero hablar con usted y nos podemos ir allá, yo le puedo explicar, porque Dios me ha bendecido a mí por confiar en Él. Segundo, aprobación de Dios en su vida. Ese es algo muy importante y lo vemos en el versículo 31. Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. El liderazgo de Josué fue bendecido, fue aprobado por Dios. No solamente eso, sino que Dios cumplió sus promesas y enterraron en Siquén los huesos de José
que los hijos de Israel habían traído de Egipto. Fíjese cuánto tiempo, hermanos, habían estado estos huesos en posesión del pueblo de Israel y todavía no habían enterrado los huesos de José. Entonces tenemos nosotros esta gran bendición que Dios cumple lo que le da la oportunidad de cumplir lo que el pueblo había prometido a José. No solamente eso, sino que inclusive el hijo de Aarón, Eleazar, fue enterrado en el monte de Efraín, en el collado de Finés, su hijo. Entonces tenemos nosotros que las cosas programadas, las cosas, los compromisos nuestros se cumplen. Yo quisiera que usted pensara en esto. Y pensara que si usted va a elegir a Dios, lo haga de todo corazón. Incline su corazón a Dios. Espere en Dios, confíe en Dios. Jesús ha muerto para darnos el camino a Dios. El pueblo de Israel siempre cavilaba entre Dios y los dioses del pueblo. Nosotros hoy día tenemos este problema de que muchos están tibios, no fríos, no calientes. Si su vida de alguna manera no refleja la expectativa que Dios ha puesto al verdadero cristiano, al verdadero adorador, hoy le pido de todo corazón que considere buscar a Dios de todo corazón y usted lo hallará y Él lo bendecirá. Obedezca la palabra siendo un hijo de Él, creyendo en Cristo Jesús para la salvación y para redimir su alma.